Bendecidos mis hermanos, tengan la gracia, la paz, la fe y la autoridad en sus vidas en manifestación por cuanto nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ya la paz, la gracia, la fe y la autoridad. Lo que tenemos que hacer es aprender y continuar aprendiendo y desarrollando esa conciencia de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que podemos hacer. Gracias por cada uno de ustedes que están siempre escuchando y viendo estos videos, y también sabiendo que hoy domingo es un domingo glorioso, maravilloso, que es el último domingo del mes de noviembre. Ya se nos está yendo el año. Hoy tenemos ya la lección número 48 acerca de respondiendo correctamente en fe, y estaremos siempre preparados, listos para recibir los mensajes que el Espíritu Santo nos va a dar para este próximo año con la ayuda del Señor. Pero todavía vamos a continuar en el mes de diciembre estudiando para cerrar este año con todo lo que es de fe. Sabemos bien que hay mucho más que aprender, sabemos que hay mucho que entender, y lo estaremos viendo más adelante. También agradecer al matrimonio de Kenneth y Marvet, que hoy invitó a los pastores, a mi esposa y a mí, a su casa. Estuvimos allá, estuvimos almorzando, estuvimos orando, estuvimos gozándonos con ellos acerca de la bendición de la casa nueva que Dios les ha dado. Es una súper bendición, una casa hermosa. Gracias al Señor por cada uno de ellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, han creído en esta palabra, tienen los fundamentos. Si algo he dicho, y es que los fundamentos son eternos, nunca pueden ser cambiados. Puede ser cambiado algunas cosas en la edificación, pero el fundamento nunca. Pues gracias a Dios, después de año y medio de no verlos, hoy estuvimos allá, que habíamos recibido hace como 3 semanas la invitación, y pues estuvimos gozándonos, estuvimos bendiciéndoles, estuvimos gozándonos en el Señor, recordando muchas cosas y viendo la manifestación del amor de Dios sobre ellos. Pues desde aquí un abrazo nuevamente, bendiciones a mis hermanos por esa victoria gloriosa, y no solamente en su casa, sino también en mi hermana, sus estudios que terminó este año, gloria al Señor, y también el hermano con esos proyectos de empresariales que han estado avanzando. Bueno, ya dicho todo esto, y estoy gozoso porque son hijos espirituales. Y he dicho que siempre que un hijo espiritual avanza, tiene éxito, y más reconocen y le dan la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y honra incluso a sus ministros, sus mentores, los que les han enseñado, pues quiero decirte algo. Dice la palabra de Dios que debemos de dar honra al que honra, y pues damos la honra hoy en día a nuestro Señor Jesucristo y a cada uno de estos hermanos, Kenneth y Marvet, de lo que han recibido. Bueno, vamos al repaso. Estamos hablando acerca de fe. Es una convicción y no un simple deseo. Estuvimos el domingo pasado hablando de que fe no es un simple deseo. Y vimos que fe, viendo las partes que hemos estudiado, que la fe no es una esperanza vaga. Fe es ahora. Vimos también que la fe no es un asentamiento mental, sino un conocimiento revelado. Y estamos que fe no es un simple deseo. Fe es una convicción. No es simplemente deseo. Porque una de las cosas que noté o he notado en el ministerio, de tanta frustración de creyentes, hermanos, que queriendo actuar, caminar en una fe, han fracasado en lo que es el manifestar lo que Dios nos ha dado. Sí,
A ver si puedo explicarlo. Hemos hablado tanto de fe, pero no se ha establecido correctamente la fe, o tal vez no la hayamos entendido, y entonces fuimos a los extremos en lo que es fe, y ya no era una fe con sabiduría, ya no era una fe con inteligencia del conocimiento espiritual, sino más bien como que era simplemente un deseo vago. Es yo quiero eso, yo quiero eso y yo quiero eso, pero no con el fundamento pleno. Bueno, eso es lo que estamos hablando acerca de cómo responder correctamente, porque han habido creencias incorrectas, incluso en medio de la enseñanza de fe. Pero la fe es un fundamento eterno. Es un fundamento eterno. Hemos visto que Dios creó, ordenó los cielos y la tierra, y lo hizo por fe, una palabra de fe que dio. Estamos viendo que la fe no es un simple deseo. Deseo es el deseo correcto, para llamarlo de esta manera. El deseo correcto es un deseo ferviente, es un sentir ferviente, una visión de lo alto, es algo que no te hace cambiar, no importa el tiempo que dure, no importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa lo que escuches, siempre permanece en ese deseo, porque el deseo es del Espíritu, como es de Dios, es del Espíritu. Al no entenderse esto, se ha dado un deseo vago que es mental, un deseo vaga que es mental, es nada más simplemente deseo, como entre comillas, como un capricho, pero no es algo que provenga del Espíritu, porque lo que viene del Espíritu permanece y permanece para siempre. El deseo no significa, dijimos, que se haya creído. El deseo Dios lo puso, ahora voy a creer y voy a caminar en la fe que Dios nos ha dado. Fe es una convicción absoluta. Dije, nada los mueve, nada los cambia. Y muchas veces la mente natural quiere darnos razones que no se puede, pero nosotros sabemos en nuestro espíritu, decía un profeta de Dios, Kenneth Hagin, decía, sabemos que es así. Esta convicción nace del conocer la naturaleza del Padre. Esta convicción, este deseo ferviente, esta visión plena, nace de conocer correctamente la naturaleza del Padre, porque muchas veces se conoce, pero no correctamente la naturaleza del Padre Celestial. Y vimos que el Padre no miente. Entramos en esta parte de lo que es la naturaleza de Dios. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos a Dios del pueblo de Israel en una poderosa manifestación. Vimos los milagros que hizo en el desierto, vimos los milagros que hizo con los profetas, vimos los milagros que sucedieron con personas, con las viudas, vimos tantos milagros, una manifestación que creo que fervientemente debemos de desear esa manifestación más a menudo en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Estoy diciendo que en el Antiguo Testamento vemos que el Dios de Israel se manifestaba poderosamente. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, conocemos y entendemos que el Dios de Israel, que se les manifestaba poderosamente, es nuestro papá. No es solamente el Dios de las maravillas, no solamente el Dios todopoderoso, no solamente conocemos lo que es la manifestación de ese Dios todopoderoso, sino que ahora sabemos, entendemos, por haber nacido de nuevo a través de Cristo Jesús, sabemos que ese Dios todopoderoso es nuestro papá. El fundamento de la fe es conocer la naturaleza del Padre. Ese es el fundamento de un deseo ardiente. Es conocer. Decía que deseo es pasión.
la Biblia le habla también como celo. Es una pasión, es aquella pasión. Óigase bien claro, porque es algo que hemos estado aprendiendo. Es una pasión con sabiduría, con inteligencia en el conocimiento de Cristo. Porque puede haber pasión, que es lo que habla Santiago capítulo 3, donde habla de los celos amargos. Es una pasión que lleva a las personas a tener celos amargos. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de esa pasión en Cristo Jesús como la naturaleza. Es aquello que nos inspira a hacer las cosas. Es aquello que nos nace desde el espíritu a hacer las cosas. Es aquello de que es fruto de mi naturaleza. No es por obligación. No es porque me impone algo, no es por temor, no es por manipulación, sino que es un deseo. Me han escuchado mucho hablar acerca de esto. Oramos porque hay un nacimiento en nuestra vida de que es de oración. Pues ayunamos porque nace de nuestro espíritu ayunar. Ofrendamos, diezmamos y pactamos porque es un fruto de la generosidad del Padre Celestial. Es totalmente diferente a entenderlo como se entendía antes, que era que si no lo hacías, Dios se enojaba, si no lo hacías, te va a suceder las cosas peores, si no lo hacías, tantas cosas, tantas maldiciones. Y hablamos un poquito acerca de que Dios no miente. Note algo, el Dios que se manifestó poderosamente con el pueblo de Israel no miente. Por tanto, ese Dios que es nuestro Papa no nos miente. Dice en el capítulo 23 del número 19, podemos confiar plenamente en Él. Quiero decir que entonces el deseo ardiente que estoy percibiendo en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi espíritu, proviene de Dios y no miente. Ese deseo no miente. Dice que Él da conforme a los conforme a los deseos de nuestro corazón, de nuestro espíritu. No es nuestra mente, no es lo que queramos inventarnos, sino lo que proviene del espíritu. Y lógicamente que todos los deseos de Dios son buenos, son de bienestar. En Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. El hombre nos puede mentir. El hombre, por más santo que usted vea, nos puede mentir. Dios Padre no. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay gente que se arrepiente de una promesa que dio, o puede ser que no pudo dar esa promesa o llevarla a cabo o realizar esa promesa por muchas razones. Bueno, es como un arrepentimiento, se arrepintió. Él dijo, esta palabra, Él dijo, ya Él habló. Dice que nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Ya Él habló. Dice, ¿y no lo hará? Habló, dice, ¿y no lo ejecutará? Dios no miente. Sí, ha dicho algo y lo ha dejado escrito en lo que le llamamos Biblia. Quiero decirte algo. Él no miente. Eso se realiza. En Tito capítulo 1, verso 2, vamos a ver 3 versículos que los vimos el domingo pasado. Dice Tito 1, 2, en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. La cual Dios, que no miente, ojo, Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una serie que quiero enseñar, si tengo tiempo el próximo año, y es, ya Dios lo sabía. A Dios no lo toma nada por sorpresa, ya lo sabía. Y antes de que sucediera eso, ya había llegado a dar la provisión, la
provisión. La provisión. Sí, ya había dado antes de tener esa visión, antes de tener ese deseo ardiente, ya había provisto lo que necesitábamos. Por tanto, cuando el Señor nos dice en Mateo 6, como Padre nos dice que no nos afanemos en que cómo vamos a vestir o cómo nos vamos a alimentar. Dice, prometió desde antes del principio de los siglos, y sabemos bien que en Cristo Jesús ya fue hecho todo lo que Él prometió. En Hebreos capítulo 6, verso 18, es uno de los pasajes que me gusta. Si usted puede, escudriñelo, léalo, estúdielo, haga un exégesis ahí. Para que por dos cosas inmutables, dice, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Me está diciendo que hay algo, o hay varias cosas, pero en esta es imposible. Hay algo imposible para Dios. Es que Él mienta. Dios no puede mentir. No puedo pensar jamás, nunca, de que Él mienta. Nuestro Padre Celestial le es imposible. No es que no quiere, es que le es imposible por la naturaleza de verdad que Él es. Le es imposible que mienta. Por tanto dice, si Él habló, no lo va a hacer, no lo va a ejecutar. Si lo dijo, no lo va a hacer. Por tanto, esa es la confianza, ese es el fundamento, la confianza que debemos de tener como un deseo ardiente. Tengamos un fortísimo consuelo. Si pensar de que Dios no miente, que Él cumple lo que dice, no importa quién se oponga, no importa qué suceda, no importa el tiempo que pase, no importa lo que está sucediendo fuera en el mundo, si Él lo dijo, lo cumple. Y vamos a dejar de poner tantas excusas, porque muchas veces creemos más en las excusas que lo que Dios ha prometido y ha hecho, porque consumado es. Los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza de esa visión, de ese deseo, puesta delante de nosotros. Por tanto, mi descanso, mi confianza es conocer la naturaleza, el fundamento de mi deseo ferviente es conocer la naturaleza de mi Padre Celestial. ¿Y cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su voluntad? Él no miente. Ese es el carácter de Él. Él no miente. ¿Puede decirlo conmigo? Él no miente. Segundo punto, después veremos otro, pero vamos al segundo punto, porque en sí no lo estoy trayendo cuál es el primero. Yo sé que muchos dirían, bueno, Dios es amor, pero eso lo vamos a ver después. El segundo fundamento para que mi deseo sea ferviente, para yo estar claro y saber que es una realidad, es un hecho, que el poder poderoso o el glorioso poder de nuestro Dios Padre va a manifestar lo que nos ha hablado. El segundo fundamento es: Dios es fiel. Dios es fiel. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 13 dice:
si fuéramos infieles, ojo, si fuéramos, no está diciendo que seamos infieles, no, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fidelidad. Cualquiera puede serle infiel a Él, que Él se mantiene siempre fiel. Eso ha sucedido en nuestra vida. Aquí nos está enseñando dos cosas. El Padre permanece fiel, no importa lo que hagamos. No importa que hagamos las cosas incorrectas, Él permanece fiel. Y segundo, el Padre permanece fiel porque es fruto de su naturaleza. Dios no tiene que esforzarse ni para amar. Dios no tiene que esforzarse ni para hablar verdad. Dios no tiene que esforzarse para ser fiel. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, y como su naturaleza es fruto, es un fruto que nace de esa naturaleza, y lógicamente lo que se va a manifestar es fidelidad. El otro año, con la ayuda de Dios, estoy preparando un mensaje. Dije que los jueves estaré hablando de Reinando en Vida, y los domingos quiero hablar un cambio sin esfuerzo. Cambios en nuestra vida sin esfuerzo. Sí, yo sé que cuando hablo de cambios, las personas están pensando de que ya voy a dejar este vicio, o se va a desaparecer este vicio. Eso, sí, tiene toda la razón. Es parte de eso. Pero también cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer. Esos cambios de trasladarnos de la religiosidad, de lo que es lo tradicional, a lo que es Dios enseñándonos las cosas sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Y eso es interesante. Y claro que lo voy a dar paso a paso. Voy a ir igual como este año repitiendo, porque sé bien que hay que ponerle mucha atención, porque nosotros estamos acostumbrados a forzar las cosas. Yo oigo por ahí, usted tiene que provocar a Dios, usted tiene que provocar un milagro. No. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso soy yo actuando. Ese es mi, duro, muy fuerte. Esa es una vida carnal. Yo no tengo que esforzar nada. Tengo que fluir en el Señor. Quiero que el amor de Dios fluya en mí. Quiero que la fidelidad de Dios fluya en mí. Quiero que la verdad de Dios fluya en mí. Por tanto, como es un fruto, no lleva esfuerzo. Y estaremos hablando de estas cosas. Vas a ver qué sabroso, delicioso y hermoso y maravilloso. Vas a caminar en la libertad con que Cristo te hizo libre. Vas a aprender a caminar en la libertad. Vas a aprender a caminar, a vivir en la libertad que Cristo te hizo libre. Aquí el punto no es nuestra fidelidad en este verso. Aunque por naturaleza estoy hablando, se va a manifestar una vida de fidelidad. Yo creo que hay personas que no saben ser fieles. Creo que hay otras personas que no quieren ser fieles. Y creo que hay otras personas que están equivocados en lo que es fidelidad. Por tanto, estaremos estudiando esto, pero la naturaleza de Dios, como está en nosotros, nuestro espíritu es uno. Pastor, ¿quiere decir que nosotros somos fieles? En nuestro espíritu somos fieles. Estamos renovando nuestro entendimiento quiénes somos. Porque hay personas que creen, 100% creen que son infieles. Por tanto, ¿cómo actúan? Como infieles. ¿Cómo hablan? Como infieles. ¿Cómo piensan? Como infieles. ¿Cómo oyen? Como infieles. Pero realmente, como es nacido de Dios, es un hijo de Dios, es uno en Cristo Jesús en el Espíritu, que es una persona fiel. Lo que tiene que aprender
es a fluir en ella. Tercer fundamento. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, verso 10. Malaquías capítulo 3, verso 10 dice: pero yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. Y dice que no miente, por tanto puedo confiar en que no cambia. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No cambia. El amor de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Puedes caminar, hacer lo que tú quieras, que el amor de Dios no cambia. Permanece para siempre. Dios no cambia, su naturaleza no cambia, su carácter no cambia, su voluntad no cambia. Las enseñanzas que hemos traído incorrectas en las que han hecho cambiar el conocimiento hacia el Señor. Como decía Job, de oídas te había oído. De oídas. Dice, pero yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta conexión con este fundamento divino de la ley, de la fe y la naturaleza del Padre, es como el toma corriente y el enchufe. Está el toma corriente, donde está lógicamente la corriente, pero está el enchufe. Si ese enchufe no es conectado con el toma corriente, que es la fuente, llamémosle así, la fuente de energía, de electricidad, pues no va a pasar esa corriente para lo que necesitamos. Puede ser para bombillos, para una máquina, para lo que sea. Lo que quiero enseñar o dar a entender es que nuestra fe debe de conectarse con ese enchufe. Es el botón que algunos decían, pastor, toqué el botón pero no supe cuál botón y sucedió un milagro. Bueno, estamos aprendiendo que ese enchufe es el conocer la naturaleza del Padre, conocer la voluntad del Padre, conocer el carácter del Padre. Ese enchufe es fidelidad, no cambia y no miente. Cuando la fe enchufa con eso, hay un corrientazo. Suceden los milagros. ¿Por qué? Sencillo. Porque estás honrando al Padre con tu fe, confiando plenamente, deseando fervientemente que se manifieste su palabra. Y estamos confiando en su fidelidad. Estamos confiando y depositados totalmente nuestra confianza en su verdad, no miente. Y estamos depositando nuestro deseo, nuestra confianza en que Él no cambia. No importa lo que se mire. Esa fe, la corriente lo que tira es, lo que estás viendo es pasajero. Dice 2 Corintios 3. Es pasajero. Mas lo que yo te he dado, dice el Señor, es eterno. No mire las cosas que se ven, mire las cosas que no se ven, dice la palabra de Dios. Por tanto, en el momento, espero que me esté explicando, en el momento que usted se enchufa en eso, usted se enchufa en, bueno, voy a tomar la decisión, voy a confiar en Dios. Él no miente y Él me ha prometido sanidad. Y dice que ya pagó el precio en Cristo Jesús. Por tanto, ya no es ni una promesa, es una realidad. Es una verdad en nuestra vida. Sanidad. Por tanto, voy a caminar y pensar como sano.
prosperidad, por tanto voy a caminar como próspero. Salvo, por tanto voy a caminar como salvo. Voy a permitir que fluya todo ese poder que hay en mí. Ahí donde estás conectando la fe en ese tomacorriente poderoso celestial. Nuestra fe, dije que es el enchufe, y el tomacorriente es Cristo Jesús. Estas tres verdades, sí, vamos a ver más adelante el amor del Padre. Vamos a verlo. Sí, yo sé que Dios es amor. Cuando yo me conecto, wow, papá es, imagínense, mi papá es amoroso, es solo amor, es ágape. Y veo todo lo que dice de nuestro papá celestial, cómo se manifiesta, que da buenas cosas, que nos protege, que nos cuida, como padre estoy hablando, que es proveedor, que es mi médico por excelencia. Wow. Cuando pensamos en ese amor, no tanto en cuánto yo lo amo, sino, pastor, pero hay que amar a Dios. Sí, entiéndame. Sí, entiéndame. Cuando yo conozco cuánto Dios me ama, yo voy a caminar en eso. A ver, dice un pasaje sencillo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Su naturaleza es amar. ¿Cuál es su manifestación? Dar. El que ama, perdón, el que camina en amor es un dador. Es un dador. No está hablando solo económicamente, en todas las áreas. Es un dador. Aquí Dios está hablándonos en este pasaje 3:16 que nos dio a su Hijo, su único Hijo. Imagínense, para salvación. Y ya hemos hablado que es salvación. Pero el amor del Padre me da. Es generoso. Porque soy generoso, porque fluyo en la naturaleza del Padre. ¿Cuál? De amor. Generosidad. De generosidad. Pero lo que debo entender, lo que debo de estudiar, lo que debo de preparar, muchos van a decir, es que es un egoísta. No, es que me enseña la palabra. La palabra me enseña a recibir, disfrutar de lo que Él me ha dado. Por tanto, Dios es amor. Olvídese el pasaje y fuego consumidor, son dos pasajes aparte, después enseñaré eso. Pero Dios es amor y dice, porque de tal manera amó. A ver, no ponga mundo ahí. Porque de tal manera amó Dios a Arnoldo. Ponga su nombre. Que dio a su único hijo. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó en dar a su hijo, ¿cuánto más no dará todas las cosas juntamente con él? A ver, yo deseo que eso se manifieste día tras día en mi vida. Ese es deseo ferviente, ese es el deseo correcto. Yo deseo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a Arnoldo que dio a su hijo. Y con su hijo dice Pablo en Romanos 8:32 que me dio todas las cosas. ¿Qué deseo yo? Todo lo que Dios me ha dado. Pues cuando leas ya ese verso y gloria a Dios y vamos a orar por la gente, el mundo y de todo. Pero quiero decirte algo, pon tu nombre ahí. Apréndelo a hacer personal eso. Pon tu nombre. Porque Dios me amó, que dio a su hijo a morir en la cruz del Calvario y me salvó, me liberó de toda maldición. Porque Dios me amó, dice que juntamente con Cristo me ha provisto todo lo que me hace falta. Imagínense la seguridad.
Imagínense el apoyo que tenemos, ese enchufe. Imagínense, estaremos, como dice, y haremos oraciones fervientes, como dice que en Santiago 5, que Elías hacía. Y cuando es una oración ferviente, no es que duremos media hora, no. Es una oración de autoridad, es una oración de confianza, es una oración de convicción. ¡Wow! Entonces, me conecto, el amor de Dios me va a manifestar todas estas cosas que he dicho. Cuando me conecto en ese enchufe de que Dios es fiel, puedo confiar totalmente en el Padre Celestial porque es fiel. Cuando me conecto a la verdad, sé bien que lo que me está hablando, perdónenme a la tiquicia, a lo popular, no es paja. Lo que Él ha dicho se cumple. Imagínense lo que es conectarse de esa manera y después enchufarse en lo que es. Él no cambia. Él no cambia. Estaba meditando una mañana esto, o no, creo que fue hoy en la mañana, porque le contaba a mi esposa y los hermanos donde estuve, le contaba que me desperté orando y yo recuerdo perfectamente lo que estaba orando. Y terminé, me desperté y hice un repaso mental de lo que estaba orando. Y lo tremendo fue que me llegó un pensamiento. El pueblo de Israel por siglos estaba esclavizado en Egipto, con trabajos duros. Si usted lee Deuteronomio, te habla de que estaban amargados, angustiados, quejándose. La situación era muy difícil. Y Dios, en su amor, viene y prepara durante 80 años a un hombre llamado Moisés. Y cuando salen, toda aquella pobreza, toda aquella enfermedad, dice que cuando salieron de Egipto no hubo ninguno enfermo y todos eran prósperos. Yo me quedé meditando en esto. ¡Wow! ¡Qué amor el de Dios! Y si lo hizo hace 2000 y resto de años atrás, o 4000 y resto de años atrás, lo hace hoy, porque Dios no cambia. Si fue fiel con el pueblo de Israel, cuánto más con nosotros que somos sus hijos, lo conocemos como Padre. Y si dio una palabra donde aquel profeta dijo, lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Números 23, 19 y 20. Lo que Dios dijo, nadie lo puede maldecir. Oh, Señor. Quiere decir, Él no miente, Él es fiel y Él no cambia, no importa cuántas, para algunos, cuántos brujas, brujos se unan para maldecirte, que jamás, nunca pueden llegar hacia ti. Porque lo que Dios bendice jamás puede ser maldecido. Y quiero decirte algo tremendo. Efesios 1:3 dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Conectarse en esto, reposamos, descansamos. ¿En quién? En nuestro Padre Celestial. Colosenses capítulo 1, verso 27. Pastor, pero no se ha manifestado la sanidad. Aquí. Pastor, es que me duele. Yo sé que te duele. Pastor, es que estoy pasando una situación económica difícil. Puedes estar pasando una situación difícil, pero quiero decirte algo. Enchúfate. Deja de ver eso
No es que vamos a negarlo. No, no, un momento. Fe no es negar las cosas. No es negar que si le duele, decir no me duele. No, la Biblia no me enseña eso. Me dice que llame las cosas que son como si no fuesen. Entonces es que estoy sano. Pero cuando me enchufo en fe, cuando logro entrar en ese toma corriente, y a veces nada más es, no sé si a ustedes les han pasado, que cuando llegan un enchufe, más que son los de 3, y usted ve, y como que no encuentran bien para introducirlo, le cuesta por un ratito, pero cuando entró, ya conectó. Así a veces nos pasa a nosotros, estamos acomodando, y más que estamos aprendiendo a caminar en fe, a depositarnos, a confiar absolutamente en Él, a que Él se lleve la gloria, a que Él, todo lo que hagamos en Él, es bendito. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ojo, no está diciendo entre los judíos. Vuelvo otra vez, para entender bien esto, debemos de entender el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Aquí me está diciendo que este misterio, era un misterio, fue dado a conocer a los gentiles, a los no judíos. ¿Qué es? Este es el misterio. ¿Qué es? Cristo en vosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Cuando hay un deseo ferviente, hermano, usted se mantiene ahí. Sí, vendrá momentos donde usted dice, no siento nada. Eso lo veremos en la próxima enseñanza. No siento nada, no veo nada, pero tú sabes, porque sabes que estás enchufado en un Padre Celestial de amor, un Padre que no miente, cumple lo que dice, un Padre que no cambia y un Padre que es fiel. Mire, hermano, se manifestarán las cosas. Porque algunos creen, como decía mi pastor, algunos creen que caminar en fe es soplar y hacer botellas. No, no. Es una disciplina, por eso es que es gracia y fe, porque algunos se quedan en la gracia. Ya lo recibí todo, pero no camina en lo que es la autoridad de fe. No camina en esa autoridad. ¿Y cuál es la autoridad en fe? Bueno, decir, un momento, estoy viendo esto, pero Dios dice otra cosa en su palabra. Cristo pagó el precio por mí en esto. Sí, me está doliendo el cuerpo. Sí, me dijeron los médicos que tengo esta enfermedad. Sí, pero la verdad de Dios es que dice que por su llaga yo he sido sanado. Sí, estoy viendo la situación económica mal. Sí, no tengo trabajo, pero la verdad de Dios dice que Él es fiel y no cambia, por tanto, Él va a proveer todo lo que yo necesito. Ese es el ejercer fe. Porque es aquí donde está el asunto. Todos esos pensamientos que llegan. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, es el toma corriente donde enchufamos nuestra fe. Es la palabra. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Sabemos bien que es Dios, que es Cristo. Es la palabra. Es la palabra. Por eso le digo, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer bien la voluntad de Dios. Porque tenemos que conocer su carácter. Tenemos que conocer su voluntad, tenemos que conocer su naturaleza. En Juan capítulo 1, verso 1 al 8, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto solo por fe y revelación se puede entender. Revelación del Espíritu. Dice: este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se recuerda cuando Génesis 1 dice que Dios hizo todo, hizo al hombre y dijo, oiga bien esto, porque fueron hechas todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Y dice que cuando hizo todo, miró y dijo que era bueno de gran manera. ¿Qué hace Dios? Cosas buenas y en gran manera. Eso lo dice Génesis capítulo 1. Hizo creo que es el verso 31 que lo dice. Hizo todas las cosas y vio que era buena en gran manera. Aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuáles? Todas las cosas buenas. Por eso yo no espero nada malo de Dios. Yo no espero nada malo de mi Padre. Yo no espero que me disciplinen. Yo no con lo que se enseña, con enfermedades. No. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que todo don perfecto, don regalo, gracia, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Por tanto, en mí no hay ninguna creencia, por más pequeña que sea, no existe esa creencia de que lo malo proviene de mi papá. Lo dice, estoy enchufado ahí. Esa es su fidelidad, esa es su verdad, no cambia y ese es su amor. Estoy enchufado ahí. Dice. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, que fue hecho, todo lo bueno, dice, fue hecho. Si todo lo hizo Él y todo lo bueno que sucede en tu vida, quiero que lo entiendas, fue hecho por el Padre. En Él está la vida, en Cristo, no en otra cosa. Por tanto, si Él vive en nosotros y es uno en nuestro espíritu, ¿qué tenemos nosotros? Vida. La vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Significa, señores, la luz es Cristo, es la palabra. Puede haber cualquier tiniebla, cualquier circunstancia demoníaca, sí, porque lo malo es demoníaco, aunque no esté Satanás y los demonios, pero esa acción es demoníaca. Cualquier cosa demoníaca que venga contra ti no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque está la luz de Dios, que es Cristo Jesús, su palabra. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Permítame tomar este momento para decir esto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Arnoldo. Ese soy yo. Aquí es Juan el Bautista. Pero aquí hubo un hombre enviado de Dios. Dios me envió a ustedes, el cual se llamaba Juan. Yo me llamo Arnoldo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, lo que estoy haciendo, predicando el evangelio de la gracia, a fin de que todos creyesen por él, por la palabra que estamos dando. No era la luz, yo no soy la luz, yo no soy el Cristo. Vengo a hablarles de Él, vengo a darles testimonio de Él, vengo a enseñarles de Él, pero yo no soy Cristo. Soy como ustedes, un hombre que necesitó de Cristo para ser salvo, un hombre que necesita de Cristo para caminar en las cosas gloriosas y maravillosas que el Padre me ha dado. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así que empiece a predicar estas maravillas. Tenemos ya sanidad como un regalo gratuito, como herencia. Y tenemos la fe de Dios que es suficiente para recibir. No necesitamos una gran fe. Dice el Señor que nada más lo que necesitamos
es usar esa medida de fe que nos fue dado a todos los cristianos. Y tenemos la autoridad de Dios que es suficiente para manifestar lo que ya es nuestro. Otra vez, tenemos la sanidad, tenemos la prosperidad, tenemos la felicidad, tenemos los dones espirituales, tenemos la unción, tenemos el ministerio, como un regalo, como algo gratuito, como herencia, somos herederos. Y tenemos la fe de Dios que es suficiente para recibir. Y tenemos la autoridad de Dios que es suficiente para manifestar lo que ya es nuestro. Dios manifestando su poder a través nuestro. Donde conecto cuando conecto, o donde conecto esa fe, es en esa autoridad divina. No me va a gobernar lo que veo, no me va a gobernar lo que siento negativo, no me va a gobernar las circunstancias negativas. Voy a reinar en vida por la palabra de Cristo. No en mis fuerzas, no en mis obras. Pastor, pero no va a haber obras. Claro que sí, obras de fe, pero no es por mi fuerza. Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Fe no es un simple deseo, dije, sino una convicción de un hecho consumado por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que vengo a dar. Esa es la luz. Lámpara es a mis pies tu lumbrera, la palabra, dice Salmo 119. Consumado. Fe no es un simple deseo, no es un simple capricho, no es un simple fantasía, no, sino una convicción de un hecho consumado por nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar y terminar, pues se me fue el tiempo. No estamos enseñando para obtener fe, ni para crecer en la fe, sino para corregir algunas creencias incorrectas que muchas veces hay. Y esas creencias incorrectas manifiestan temor, falta de descanso, que es preocupación, afán, ansiedad y estrés. Trata de llevar la carga a ver cómo lo hace. O sea, busca solucionar la situación en sus fuerzas, con manipulación humana, haciendo artimañas, mas no por el Espíritu del Señor. Amados hermanos, eso es lo que les traía hoy como enseñanza. Que confíes totalmente en el Padre Celestial. La fe se manifiesta extraordinariamente cuando confiamos y depositamos toda nuestra confianza en lo que es el amor, cuánto Dios nos ama, en la verdad de Dios, que Dios no miente, que Dios no cambia y de que Dios es fiel. Esta semana verás el amor de Dios, verás la fidelidad de Dios, verás la verdad de Dios y verás la determinación de Dios manifestándose en milagros extraordinarios, sea salud, sea familiar, sea empresarial, sea económico, sea cual sea la situación que estés pasando. Creo firmemente, tengo la convicción que esa luz que está allá atrás mío, esa luz va a manifestarse gloriosamente porque es Cristo Jesús a través tuyo. Bendecidos, los veo el próximo domingo con la ayuda del Señor.